Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que seguro que interesa a muchísima gente. ¿Cómo se crea una empresa en España desde cero? Vamos a hacer un recorrido súper completo por todas las opciones, los famosos trámites y, como no, los impuestos. La idea es que al terminar tengamos una visión clarísima de todo el proceso. Venga, pues vamos a empezar por el principio de todo. Esta imagen lo clava, ¿verdad? Es el primer gran cruce de caminos para cualquiera que quiera montar algo por su cuenta. ¿Qué hago? ¿Me lanzo como autónomo o creo una sociedad limitada, una SL? Parece una pregunta sin más, pero de verdad es la decisión más importante de todas. Va a definirlo absolutamente todo. Cómo respondemos ante las deudas, qué impuestos pagamos y cómo se va a organizar el negocio. Y para que nadie se pierda en este laberinto, hemos preparado una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a entender qué es eso de la identidad de la empresa. Después, nos sumergimos de cabeza en las distintas formas jurídicas para ver sus pros y sus contras. Luego, nos ponemos prácticos y vemos el papeleo, el paso a paso. Y para terminar, abordamos la parte que a todos nos preocupa, seamos sinceros, los impuestos. Empezamos con el primer punto, la identidad. La forma jurídica no es más que el DNI de nuestro negocio, es el traje legal que le vamos a poner. Y esta lección es la que marca las reglas del juego desde el minuto 1. Establece quién asume la responsabilidad si las cosas van mal, qué obligaciones tenemos con Hacienda y la Seguridad Social, y cómo se va a gestionar todo. Mirad este mapa conceptual. Me gusta mucho porque nos da una panorámica de todo el menú de opciones. A un lado tenemos las figuras más sencillas, más personales, como el empresario individual o el autónomo. Y al otro, estructuras ya más robustas y complejas como la sociedad limitada, la anónima e incluso otras más específicas como las sociedades laborales. Cada uno de estos caminos tiene sus propias normas. Y ahora nos vamos a meter a fondo en cada uno. Venga, pues entramos en materia. Vamos a desgranar cada una de estas formas jurídicas. Es súper importante entender bien las diferencias, porque no hay una mejor que otra en términos absolutos. Cada una está pensada para un tipo de proyecto, para un nivel de inversión y, sobre todo, para un nivel de riesgo distinto. Empecemos por la opción más directa, el empresario individual. ¿Qué es? Pues básicamente una persona que, con su propio DNI, desarrolla una actividad económica por su cuenta. La clave aquí, y hay que subrayarlo en rojo, es la responsabilidad. Ilimitada. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que no existe ninguna separación entre el patrimonio del negocio y el patrimonio personal. Si la empresa tiene deudas, se responde con todo lo que se tenga. La casa, el coche, los ahorros, todo está en juego. La cara buena, claro, es su simplicidad. No hace falta un capital mínimo para empezar, los trámites son rápidos y sencillos y el negocio se llama como queramos. A nivel fiscal, los beneficios tributan en la declaración de la renta, en el IRPF, y por supuesto hay que pagar la cuota de autónomos cada mes. Y aquí una parada obligatoria, porque esto es una fuente de confusión enorme. Ojo, ser autónomo no es exactamente lo mismo que ser empresario individual. Autónomo es en realidad un régimen de cotización en la seguridad social. Es la categoría laboral. Y dentro de este saco de autónomos caben perfiles muy distintos. Por supuesto, el empresario individual del que acabamos de hablar, pero también, por ejemplo, los familiares directos que ayudan en el negocio, o los profesionales colegiados, un arquitecto o un abogado que ejercen por libre. Y atentos a esto, que es muy importante. También son autónomos los administradores de una sociedad, de una SL, por ejemplo, si tienen un control importante sobre ella. La ley lo fija en tener al menos 1/3 del capital. O sea, que se puede tener una sociedad y a la vez tener la obligación de pagar la cuota de autónomos. Pasamos ahora a la reina de las formas societarias en España, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la SL. Se puede crear con un único socio y en ese caso se le añade el apellido unipersonal. Aquí el capital se divide en lo que se llaman participaciones sociales, que no es lo mismo que las acciones de la bolsa. Estas participaciones se pueden vender libremente entre los propios socios o la familia, pero para que entre alguien de fuera lo normal es que el resto de socios tenga que dar su visto bueno. Y llegamos al punto clave, la gran ventaja, la responsabilidad es limitada. Esto significa que si hay deudas, los socios solo arriesgan el dinero que pusieron en la empresa. El patrimonio personal queda totalmente a salvo. Y ahora, atención, porque esto ha sido una auténtica revolución. Durante años, para montar una SL, hacían falta 3.000 euros de capital social. Pues bien, eso se acabó. Desde hace poco, el capital mínimo para constituir una sociedad limitada es esto, 1 euro. Sí, un simple euro. Este cambio ha echado abajo una de las barreras de entrada más grandes, haciendo que proteger el patrimonio personal sea increíblemente más fácil para cualquiera. Ahora, un pequeño apunte práctico. Constituir una sociedad con 1 euro, aunque sea legal, puede hacer que los bancos o los proveedores te miren con un poco de desconfianza. Es algo a tener en mente. Vale, ¿y qué implica ser socio de una SL? Pues da una serie de derechos. El más obvio, claro, es recibir una parte de los beneficios, lo que se conoce como dividendos. También da derecho a participar y a votar en las grandes decisiones de la empresa. Y un derecho muy importante,
Si la empresa necesita más dinero y emite nuevas participaciones, los socios actuales tienen preferencia para comprarlas. En cuanto a la gestión, la estructura es bastante sencilla. Por un lado está la Junta General de Socios, que es donde se toman las decisiones estratégicas, y por otro están los administradores, que son quienes llevan el día a día, la gestión corriente. Puede ser una sola persona, varias o todo un consejo de administración. ¿Y qué pasa con la seguridad social en una SL? Pues depende del rol de cada uno. Los administradores, por el simple hecho de serlo y tener el control, tienen que estar en el régimen de autónomos. Los socios, que además de ser socios trabajan en la empresa y cobran un sueldo por ello, cotizan en el régimen general como cualquier otro trabajador. Y luego están los socios capitalistas, los que solo han puesto dinero pero no trabajan en la empresa. Ellos no tienen que darse de alta, a no ser que tengan más de la mitad del capital. A nivel fiscal, la gran diferencia con el empresario individual es que la SL no paga IRPF, sino que sus beneficios tributan por el impuesto de sociedades. Damos un salto y nos vamos a la sociedad anónima, la SA. Esta figura sí ya son palabras mayores. Está pensada para proyectos a gran escala. Su seña de identidad es la total libertad para transmitir la propiedad. Aquí el capital sí que se divide en acciones, y estas acciones se pueden comprar y vender libremente, por ejemplo en la bolsa. Esto es lo que permite que entren y salgan inversores con mucha facilidad. Su estructura de gobierno es muy parecida a la de la SL, una Junta General de Accionistas y un órgano de administración. Y si el euro de la SL nos parecía poco, aquí tenemos la otra cara de la moneda. 60.000 euros. Ese es el capital social mínimo para crear una sociedad anónima. Y de esos 60.000 hay que desembolsar al menos una cuarta parte, 15.000 euros en el momento de la constitución. Esta cifra ya no lo dije todo, ¿no? No estamos hablando de un pequeño negocio. Este es el vehículo legal para grandes empresas que necesitan captar muchísimo capital. Y ahora, una forma que me parece especialmente interesante, la sociedad laboral. Imaginaos una SL o una SA, pero con una regla de oro. La mayor parte del capital tiene que estar en manos de los propios trabajadores que están ahí día a día. Se necesitan al menos 3 socios para empezar, y la norma clave es que como mínimo el 51% del capital social sea propiedad de los socios que trabajan en la empresa. Además, para proteger este modelo hay un límite a la hora de contratar gente que no se asocia. Sus horas de trabajo no pueden sumar más del 49% del total de horas que echan los socios trabajadores. Es un modelo que busca la implicación máxima de la plantilla. Muy bien, ya hemos elegido nuestra forma jurídica. ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasamos de la idea en un papel a una empresa real, con su CIF y todo? Pues toca arremangarse y pasar por una serie de trámites. Vamos a verlos. Para una sociedad, el proceso es más formal y está muy pautado. Vamos paso a paso. Lo primerísimo, el nombre. Hay que ir al registro mercantil y pedir un certificado que diga que el nombre que hemos elegido no lo está usando nadie más. Con ese papel nos vamos al banco a abrir una cuenta a nombre de la futura empresa y a ingresar el capital social. Paso 3. Redactar los estatutos. Esto es como la constitución de la empresa. Aquí se define todo: el objeto social, el domicilio, cómo se toman las decisiones. Con todo esto listo, toca la visita al notario para firmar la escritura de constitución. Este es, por así decirlo, el certificado de nacimiento oficial. Con la escritura bajo el brazo, vamos a Hacienda a pedir el CIF provisional y, por último, inscribimos la sociedad en el registro mercantil. Solo en ese preciso instante, la empresa cobra vida legalmente. Y esto que vemos aquí es el famoso CIF provisional. Este número va a ser, a partir de ahora, el DNI de la empresa para todo. Es el identificador único ante Hacienda y es imprescindible para hacer facturas, presentar impuestos, para absolutamente cualquier trámite fiscal. Pero la cosa no acaba ahí. Hay una serie de trámites que son comunes para todo el mundo, sea una sociedad o un autónomo. En Hacienda hay que hacer 2 cosas: darse de alta en el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas, que básicamente es decirle a qué nos vamos a dedicar, y presentar la declaración censal, que es la comunicación oficial de inicio de actividad. Luego en el ayuntamiento habrá que pedir la licencia de actividad en local. Y finalmente, en la Seguridad Social hay que inscribir la empresa y dar de alta a los trabajadores, ya sea en el régimen de autónomos o en el general. Bueno, pues ya tenemos la empresa legalmente constituida y funcionando. Ahora llega una parte fundamental para la supervivencia del negocio: entender y cumplir con las obligaciones fiscales. Vamos a ver los impuestos principales. Para no liarnos, este esquema nos viene de perlas. A grandes rasgos, los impuestos se dividen en 2 familias. Por un lado, los directos, que son los que se pagan por ganar dinero, por tener una renta o un beneficio. Ahí están el IRPF para las personas y el impuesto de sociedades para las empresas. Y por otro lado, los indirectos, que son los que pagamos al consumir. El rey de esta categoría es el IVA. Hablemos del IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este es un impuesto que grava la renta total que genera una persona a lo largo de un año. Y cuando decimos total, es total. Aquí se suma todo.
el sueldo de un trabajo, los intereses que nos da el banco, lo que ganamos si vendemos unas acciones, la renta de un piso que tenemos alquilado y, lo que nos interesa aquí, los beneficios que obtiene un empresario individual o un profesional autónomo con su actividad. El impuesto de sociedades, el IS, es como el IRPF pero para las empresas. Es el impuesto que se paga sobre el beneficio neto que ha tenido la sociedad en un año. Una diferencia fundamental es que el IRPF es progresivo. Cuanto más ganas, más pagas. En cambio, el impuesto de sociedades suele tener un tipo fijo, un porcentaje que no cambia. Y luego está el IVA, el gran impuesto al consumo. Aquí la empresa hace de intermediaria para Hacienda. Por un lado, cobra IVA a sus clientes cada vez que vende algo. A eso se le llama IVA repercutido. Y por otro, paga IVA a sus proveedores cada vez que compra algo, que es el IVA soportado. Cada trimestre se hace la cuenta. Al IVA que hemos cobrado le restamos el que hemos pagado y la diferencia es lo que hay que ingresar a Hacienda. Y hay que saber que no todo lleva el mismo IVA. Como podemos ver en esta tabla, en España tenemos varios tipos. Hay actividades como la educación oficial o los seguros que están exentas, no llevan IVA. Luego está el tipo superreducido del 4%, para cosas de primerísima necesidad como los libros o las medicinas. El reducido, del 10%, se aplica al agua o a los servicios de hostelería como cuando vamos a un bar o a un hotel. Y finalmente, el tipo general del 21%, que es el que se aplica por defecto a casi todo lo demás. Y así llegamos al final de este recorrido. Hemos visto las diferentes rutas legales que se pueden tomar, hemos navegado por los trámites necesarios para poner en marcha un proyecto y hemos entendido las obligaciones fiscales principales. Con toda esta información sobre la mesa, la decisión vuelve al punto de partida. Dependerá del tipo de negocio, del riesgo que se quiera subir, del capital disponible y, sobre todo, de la visión de futuro que se tenga. Al final, la pregunta no es cuál es la mejor forma jurídica, sino la que vemos en pantalla, qué estructura es la que mejor encaja con una visión concreta.